¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 7 de octubre del 2020. Les confieso que tuve días mejores que hoy. Ayer recibimos una notificación en el canal de YouTube del Quilombo, un canal que lleva muy poquitos días, lleva apenas 2 semanas online. Lo estamos alimentando con la nueva temporada a partir de septiembre y hemos decidido meter los vídeos ahí, a pesar de que muchas veces hemos dicho que, y lo seguimos manteniendo, que no nos fiamos de YouTube, pero evidentemente hoy fuera de YouTube pues hace mucho frío, o si lo quieren hay poca vida fuera de esa plataforma para los que nos dedicamos a esto. Por lo tanto decidimos asumir el riesgo y abrir un canal del Quilombo en YouTube. Pues llevamos 15 días frenéticos tratando de mover la plataforma, alimentándola, trabajando los vídeos, subiéndolos ahí, invitándolos a ustedes a que se pasen por el canal. Y ayer recibimos una notificación en la cual se nos decía que uno de los vídeos había sido eliminado. Cuando vamos a ver cuál era uno de esos vídeos, pues encontramos que era un vídeo que criticaba a la Organización Mundial de la Salud por inducir a Europa o a nuestra sociedad a que convivamos con el virus, y por otro lado se criticaba a Bill Gates como tercer accionista de esa organización y los intereses oscuros que veíamos entre el personaje que lleva la organización, el etíope que dirige la Organización Mundial de la Salud, a expensas de lo que le digan los chinos y los multimillonarios amigos de Soros. Y bueno, sin explicaciones, YouTube nos dice que eso entra dentro de la categoría de scam, del engaño, del fraude. Bueno, no sé a quién hemos engañado, a quién hemos estafado, pero muy generosamente nos dicen, como es la primera vez, esta vez no pasa nada. Pero a la segunda ya te lanzamos un aviso y te vamos a suspender el canal por 1 semana. ¿Que cometes otro? 2 semanas. ¿Y que cometes otro? Y ya en el tercero no sé si es que nos cierran el canal o directamente nos mandan a tomar por saco. Bueno, en definitiva, esa es la situación. El susto que te pegas es de los gordos, porque al mismo tiempo, creo que ayer mismo también recibíamos por la mañana otra notificación, y es que en Facebook, maldito bulo, el chiringuito de Clara Jiménez, ex La Sexta, y hoy bajo el paraguas de la Open Society en pointer.org, que es como ustedes saben, como les he explicado, ese sindicato de verificadores internacionales en el cual Facebook y Google meten dinero, al igual que Melinda y Bill Gates y George Soros. No son conspiraciones. Entren a la página y verán que todos estos nombres figuran dentro de los contributors. Bueno, resulta que maldito bulo, una información que sacamos de Marlaska, pues la tacha como engañosa, mentirosa, bueno, en fin. ¿Qué problema tiene eso? Que en Facebook eso nos ha impedido, al parecer, a partir de ahora, monetizar los vídeos. Entonces ya no es que te censuran, sino que te ahorcan económicamente. Directamente te apagan. Te arrinconan, te sacan fuera de juego. Entonces, claro, cada una de estas censuras, de estas pequeñas censuras, conllevan un daño terrible para el medio de comunicación que la sufre. Pasó con Estado de Alarma. Estado de Alarma, el cierre de 1 semana del canal les obligó a ir a otro canal en el cual empezaron a poner los vídeos. Por suerte ese canal está creciendo muchísimo, la gente le siguió, se suscribió a ese canal. Y tienes que buscar esas tretas para eludir la censura de Google y de Facebook. Pero el problema es que una vez que el algoritmo detecta que a ti te han hecho esa advertencia, pues desapareces de las búsquedas. Por lo tanto, desapareces de los clics y tu tráfico empieza a bajar. La conclusión es evidente. Cuando a ti te censuran porque lo que tú dices difiere de la versión oficial, que en este caso da la ciencia, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la que no pegó una en toda la pandemia, la que se gasta más dinero en viajes, en vacaciones, en comilonas,
que en curar enfermedades como la malaria o la tuberculosis en el mundo, pues cuando tú quedas en manos de esa corrupta comunidad científica, directamente o dices lo que ellos dicen para para que te dejen entrar en el club de las plataformas, o directamente estás muerto. Y daba la casualidad que hoy publicamos una entrevista exclusiva con Douglas Murray, que es un filósofo, un superventas, un pensador al estilo de Jordan Peterson. Es el Jordan Peterson del Reino Unido. Así como el canadiense rompe los audímetros en Estados Unidos, en Europa, en Australia, pues Douglas Murray lo está haciendo aquí en Europa. Es un tío brillante, es un tío que cuestiona lo políticamente correcto. Además, él mismo, al ser un gay confeso, pues pone todavía más en brete criticando las políticas LGTBI, criticando el arrinconamiento que se hace a la heterosexualidad. Bueno, es un tío muy interesante que acaba de sacar un libro que se llama La Masa Enfurecida. Un libro, por supuesto, que les recomiendo, editado por Península y que no tienen que dejar de leer. ¿Cómo se lucha contra las grandes plataformas, es decir, Google, Twitter, Facebook, que tienen el poder suficiente para influir en lo que la mayoría del mundo sabe, piensa y dice, ¿no? Porque el modelo de negocio, esto no es de Murray, pero Murray sí que cita al autor americano que lo dice, este modelo de negocio se ha basado en encontrar clientes dispuestos a pagar para modificar el comportamiento de otras personas. Estas plataformas han demostrado con un grado alto de acierto, de eficacia, que pueden modificar el comportamiento de las personas. Por ejemplo, a la hora de comprar. Por ejemplo, a la hora de consumir. Por lo tanto, hay muchos clientes, es decir, muchas empresas, que les apetece. ¿Cómo no se van a publicitar? ¿Cómo no van a anunciarse en las grandes plataformas con ese poder? Ese poder que no lo han tenido. Ya lo hubieran querido tener instituciones milenarias como por ejemplo la Iglesia Católica. O otras iglesias del mundo u otras religiones. Y es que aquí está la clave. Estamos ante una nueva religión. ¿Y quiénes van a ser los sacerdotes, los druidas de esa nueva religión? Los científicos. Pero no todos los científicos. Los científicos avalados por las grandes burocracias internacionales. A nosotros se nos elimina un vídeo que cuestiona la verdad oficial de la Organización Mundial de la Salud. Porque vivimos en una sociedad en la cual le da pavor que las personas debatan, que las personas difieran unas de otras. La dirección es siempre la misma, es lo que intentó el comunismo, es decir, erradicar la disidencia. El disidente es una persona incómoda, es un elemento que genera tensión, que genera conflicto, por lo tanto, o tiene que ser eliminado, tiene que ser apartado, tiene que ser encerrado, o ya sean en instituciones psiquiátricas o en campos de concentración, da exactamente igual. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, a partir de ahora, y lo estaba viendo en uno de mis periodistas más admirados, que es John Stossel. Stossel también tiene un canal de YouTube, tenía un programa muy exitoso en Facebook, pues ya no lo tiene más. Ahora se ha ido a YouTube y da la guerra desde ahí. Y a él también le estaba hablando, comentando los incendios en California, y le pasó exactamente lo mismo. Le censuran un vídeo y dicen, y le ponen una etiquetita de misleading, es decir, esto es información engañosa. ¿En base a quién? En base a una web o un chiringuito que se llama Climate Change no sé qué. Y dice, es información engañosa porque está cuestionando el cambio climático. Cosa que, por otro lado, Stossel, en este vídeo en particular, no hacía. Se pone a hablar con los científicos de esa institución y ellos le confiesan que ellos ni siquiera habían visto el vídeo. Hasta que la directora del chiringuito le escribe y le dice, sí, lo hemos visto. Y es un vídeo engañoso, porque cuestiona el cambio climático. Por lo tanto, no está basado en evidencia científica. Es decir, que si tú recopilas evidencia científica, aunque sea falsa, y esa evidencia científica la pones al servicio de una causa políticamente correcta, pues ya pasa a ser verdad oficial. Y esa es la nueva religión a la cual nos encontramos, a la cual nos enfrentamos.
Y los druidas de esa nueva religión son los expertos. Los que en esta pandemia no han acertado ni una. Los que nos han llevado a este desastre, ellos van a ser los nuevos sacerdotes. Por eso, hace poco, los científicos decían a los políticos que esto tiene que estar en manos de nosotros, en manos de la ciencia. ¿Pero qué van a quedar en manos de ustedes si ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Si ni siquiera se olieron esta pandemia. Han fracasado por completo, no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando, no saben si el virus si está en el aire, si no está en el aire, cómo se contagia. Eso sí, no sabéis la raíz del problema, pero pretendéis dar las soluciones. Pero si son los hipócritas. La comunidad científica es la comunidad más sectaria, esto ya en su momento Thomas Kuhn escribió un libro al respecto, en la cual cualquier científico que se aparte de la verdad oficial es silenciado. Aquí pasa igual. Lo que pasa es que en este caso, en el caso de la pandemia, se ha notado porque ellos eran los que tenían la palabra. ¿Cómo puede ser que a nosotros no nos escuchen? Oiga, que somos la ciencia. Por nosotros tenemos una noticia, y es que la ciencia se equivoca. La ciencia engaña, la ciencia miente. Y la Organización Mundial de la Salud, una organización corrupta que sale 4.000 millones de euros al año, de la cual Estados Unidos, gracias a Trump, se ha pirado, porque ha dicho yo con estos corruptos no me quedo, ha quedado en manos de China. Por eso no aceptan a Taiwán. Y para Taiwán es un problema, porque si Taiwán no entra en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, al igual que hace Facebook con nosotros, dice, este país no da condiciones sanitarias suficientes para viajar. Y ellos que viven mucho del turismo, pues entonces son perjudicados. Así funciona esto. Por lo tanto, para nosotros es una semana preocupante, difícil, porque no estamos solamente hablando de censura. Directamente no es que te quieran silenciar, es que quieren asfixiarte económicamente. Y esas son palabras mayores. Porque lamentablemente, al no haber publicidad, al haberse cargado la economía, ¿de quién vamos a depender? ¿Dónde está nuestro negocio? Y hablamos, ¿queréis? ¿Demandáis periodismo libre? ¿Es uno de los pilares de la democracia? O como le quieran llamar. Pues que sepáis que el periodismo libre está en peligro. Pero bueno, mientras intentábamos digerir estas malas noticias, pues ha llegado una noticia que nos ha esperanzado, que es la imputación del vicesátrapa Pablo Iglesias por el caso Dina. El juez García Castellón ha dicho, este señor me ha querido engañar, este señor ha venido aquí a mi juzgado y se ha presentado como perjudicado. Y ha dicho que un tal Villarejo había robado una SIM a una asesora suya para sacar información que después apareció publicada en OK Diario. Yo me presento aquí, después de haber hecho con este tema campaña contra las cloacas del Estado y contra Eduardo Inda y contra OK Diario en las elecciones del 28 de abril del 19, en condición de perjudicado, porque a mí ese robo de esa tarjeta, de ese móvil, a mi asistente, a mí me ha perjudicado. Muy bien, siéntese, señor Iglesias. A ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido el móvil? ¿Cómo fue el momento del robo? Bueno, terrible, en un Ikea, tal, etcétera. Muy bien, vamos, llamemos a Dina y llamemos a... ¿Esta señora estaba con su pareja? Sí, pues llamemos a Ricardo, su pareja. Muy bien. Señores, ¿cómo les robaron el móvil? Bueno, mira... Ah, o sea que... ¿Qué pasa? ¿No eran uno? ¿Eran dos móviles? Bueno... Ah, ¿fue en el Ikea? Sí. En el Ikea hay muchos robos. ¿Pero fueron a por ustedes? Sí. ¿Robaron uno o dos? Dos. Ah, o sea que fue un robo normal, o fue un robo como el que le puede pasar a cualquiera. Bueno, sí, tal. ¿Y la tarjeta? Bueno, la tarjeta se la quedó Pablo. A ver, Pablo, ¿cuánto tiempo te quedaste en la tarjeta? Bueno, 7 meses, 6 meses. ¿Cómo que te quedaste 7 meses en la tarjeta cuando en realidad te la dio Interview para que se la entregues a Dina Busselham? Bueno, tal. Eso es un delito de
de revelación de secretos, lo sabes, ¿no? Bueno, sí, pero la tarjeta se la entregaste rota. Sí, la entregué. Encima la entregó rota. ¿Cómo que se la entregó rota? Sí, dice Dina, la tuve que mandar a Londres, a Gales o a no sé dónde, a que la reparen, porque la tarjeta no podía acceder a esa información y ahí había información mía, información íntima, dicen. Ah, vale. Entonces, ¿quién fue el que destruyó la tarjeta? ¿Fue Pablo? Sí, no. Bueno, no sé. Me rectifico. Pablo me acaba de regalar un digital para que me entretenga en mis horas libres. Se llama La Última Hora. Pues no sé qué decir. Digo esto, digo lo otro. Oiga, ustedes me están queriendo engañar. Pues ya está. Ahora, de perjudicado, pasa a ser investigado. Y quiero llegar hasta las últimas consecuencias, porque me has querido engañar. Esto es un delito de fraude procesal. Pues toma, otro delito más. Iglesias está contra las cuerdas. El Iglesias que venía, ahora sí que le viene bien estar aforado. ¿Se acuerdan cuando y Pedro Sánchez decían que iban a acabar con los aforamientos? Porque ellos no eran casta. Pues gracias a los aforamientos, Isa Serra, Mayoral, no sé, Juanma del Olmo, no sé cuántos podemitas, están en este momento caminando libremente por la calle gracias a los aforamientos. A esos a los cuales estos mentirosos venían a acabar, porque decían que eso era propio de la casta. Que ellos querían ser tratados como ciudadanos normales, como usted o como yo. Pero no. Eso no es así. Eso no es así. Así que tenemos simulación de delito, denuncia falsa, estafa procesal. Madre mía. ¿Cómo se debe estar arrepintiendo Pablo Iglesias de haberle dicho a José Manuel Calvente: si tienes algún problema, denúnciame? ¿Y Pedrito? ¿Peter Sánchez qué va a hacer? Su socio de gobierno está imputado. Él trajo una moción de censura precisamente para acabar con la corrupción del Partido Popular. ¿Y va a tolerar tener a un socio político, a un tío que se sienta al lado, que está en estos momentos imputado por la justicia? O al que se le ha pedido, mejor dicho, la imputación por parte del Supremo, porque este juez no lo puede directamente imputar. Es decir, ha elevado al Supremo una exposición razonada con los indicios delictivos cometidos por el vicepresidente del gobierno. No se imaginan la cara que tenía Antonio García Ferreras en La Sexta. Y los tertulianos estaban temblando. Les cayó como una bomba. Y están así. Pero conectamos con el hospital de no sé qué, que está la enfermera Flora, y nos va a contar la última hora de los hospitales colapsados por culpa de Isabel Díaz Ayuso. Madre mía. Bueno, también no es la única, también ha pedido que se investigue a la diputada Gloria Liso. También tienen que investigar a los letrados de Podemos, a Marta Flor y a Raúl Carballedo, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito. Es más, el juez cree que Dina Bulsham y su marido, Ricardo Sá Ferreira, pudieron cometer un delito de falso testimonio cuando le dijeron, efectivamente, que le habían robado el teléfono. ¿Saben por qué? Porque aquí hay otra derivada muy interesante. La que hizo las capturas de la conversación de Telegram, en la cual Pablo Iglesias confesaba a Monedero que si fuera por él se comportaría como un psicópata marxista que azotaría hasta que sangrase a Mariló. Esas capturas las hizo ella. Y quizás Dina Bulsham se haya inventado el robo del teléfono como excusa para que no se sepa que esas capturas las había hecho ella y que llegaron a OK Diario o a otros medios por otras vías. En todo caso, Alberto Posas hizo una copia para Iglesias y se guardó una copia que después fue a parar a Villarejo. Pero al parecer Villarejo tuvo acceso a esa copia pues mucho después de que la noticia haya salido en OK Diario. Eso es lo de menos. Aquí hubo un vicepresidente, hoy vicepresidente de gobierno, en ese momento candidato
por un partido que hoy ocupa escaños en el hemiciclo, que quiso ir a por un medio de comunicación que era OK Diario y por un director llamado Eduardo Inda. No quieren que hablemos, no quieren que contemos la verdad, les da pánico. Y las plataformas están en eso. Es impresionante cómo en este momento se nos está queriendo decir y determinar qué tenemos que pensar y qué no, cuál es el pensamiento correcto y cuál no. Nosotros nos considerábamos de alguna manera hijos de la Ilustración. Habíamos dejado la etapa de la superstición, la etapa de la superchería. Para llegar a ser Occidente lo que fue, tuvieron que pasar cientos y cientos de guerras religiosas, producto de la intolerancia. Y el hecho de que usted me esté escuchando a mí hablar libremente es una conquista que llevó siglos. Y que yo pueda estar aquí diciendo hasta lo que me dejan, hasta que YouTube me corte la cabeza, como la Nueva Inquisición, pues eso fue una conquista de la Ilustración. Vaya a otros países a intentar hacerlo. Vaya a China, vaya a Oriente Medio, vaya a Venezuela, vaya a Cuba, vaya a Corea del Norte, a ver si lo dejan. Desde aquí defenderemos nuestra libertad porque, como dijo esta magnífica presidenta que tiene Sacabat, esa organización estudiantil que se enfrenta a los matones de la universidad, a los matones separatistas en la universidad, la libertad es algo por lo que tienes que luchar día a día. Se trata de defender convicciones y si tienes convicciones, tu deber es luchar por ellas. Y ellos seguían con lo de policía política, el ir de víctima, eso le dio votos y le funcionó. Y es decir, no les importaba denigrar lo que hiciera falta, atacar a quien hiciese falta, con tal de mantener ellos las cloacas, porque ellos sí que son las cloacas. Es decir, el señor Pablo Iglesias desciende de las cloacas, pagado por Venezuela, por el chavismo, etcétera, etcétera. Esas son las cloacas. Entonces, él sabe cómo funciona y sabe moverse ahí. Y sabía que estaba en un momento en que tenía un rédito político y la gente le ha creído que era una víctima del sistema policial, que lo perseguían y que mira qué cosas nos hacen, con la que nos destruyen las tarjetas, etcétera, etcétera. De verdad, él tiene que pedirle mucho perdón a muchísimos policías que a día de hoy están viendo esto con total asombro. Y después ya lo de los WhatsApp con la Fiscalía. ¿Vosotros os imagináis si Soraya Santamaría, cuando era vicepresidenta, destruye tarjetas? Después a mayores intenta tener información de la Fiscalía y tener un acceso directo, etcétera, etcétera. Esto dimitiría al momento. Y aquí parece como que no sucede nada. Tienen los medios de comunicación con ellos y solo es un tema que sale en OK Diario y algún medio de comunicación más que se hace eco y el resto es como que nos ponen una pantalla delante en la que tenemos además un señor perverso, en estos momentos de vicepresidente del gobierno y que es la cloaca total y absoluta y que a mí me da miedo estar en manos de esta gentuza. Por seguir tu argumento, Ana, si enumeramos el número de cosas, fíjate ya, al margen de eso, Isabel, a mí hay una cosa que me alucina, porque si le quitamos esa parte y vamos al fondo, el caso tiene una gravedad absoluta, porque es un caso que tiene dos vertientes. Una, de connivencia y utilización de medios judiciales por una denuncia falsa y por acceso a información de unos fiscales, que es la violación del Estado de Derecho, es la aniquilación de la separación de poderes. Este señor utiliza cualquier instrumento, el que sea, destrozando los pilares básicos de un Estado de Derecho y la democracia para su fin. Y dos, ese fin es eliminar un medio de comunicación y eliminar a determinados periodistas. Para Eduardo Inda pedía prisión, para OK Diario pedía el cierre, en base a algo que él sabía perfectamente que era falso porque él tenía la principal prueba. Es la radiografía de la política que entiende esta gente barra gentuza. Es decir, es la radiografía de la política venezolana de Nicolás Maduro. Algo no me interesa y voy a hacer el paralelismo con lo que le hicieron a Leopoldo López. Con Leopoldo López se inventan que ha agitado un golpe y lo meten en prisión. Es literalmente lo mismo, con pruebas falsas. En el juicio no dejaron ni tan siquiera aportar sus discursos grabados. No se permitió que se escucharan los discursos. Aquí la tarjeta con las pruebas las tenía Pablo Iglesias y lo que hizo fue meterla en un microondas y tostarlo. Pero es la radiografía exacta de lo que entiende esta gente por política, que es una dictadura.
a que usted tenía una abuela o un abuelo que le decía que los tomates ya no eran como los de antes, las patatas ya no eran las de antes, que como antes ya no se comía, ya no se come y que no tenemos que ser solamente tenemos que tener nostalgia por el pasado. Pues no, se acabó la nostalgia. Tenemos del otro lado del Zoom a Gemma del Caño, que es autora de este libro, de Ya no comemos como antes y menos mal. Y es fantástico porque no sientes nostalgia del pasado. Tampoco hay que sentirse culpable. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No, Es no, fantástico ninguna. porque lees un libro en el cual por fin nadie te está... puedes comer sin culpa, puedes... permanentemente nos están diciendo que comemos mal, que comemos comidas que no son sanas, que antes se comía mucho mejor. Y tú vienes con este libro a desmontar bastantes bulos de todos esos, ¿no? Algunos, incluso, muchos que yo reconozco que me los creía. ¿Cómo te surge escribir esto? Bueno, pues mira, todo surge en una charla que me invitan en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, que es un sitio fantástico, y mi abuela era de Burgos, de un pueblo de Aranda de Duero. Entonces yo pensé, ¿y qué puedo hablar yo en esta charla? ¿Qué puedo hablar? Y me acordé de esta frase que le decían a mi abuela, que le decían, ay Pepita, hija, que ya no comemos como antes. Y mi abuela decía, y menos mal que no comemos como antes, porque anda que no he pasado hambre, anda que no he comido mondas de patatas y anda que no he echado yo carne una vez y otra vez a un cocido durante varios días, ¿no? Entonces mi abuela siempre decía eso y me pareció pues necesario recordarle a la gente que cualquier tiempo pasado y mucho menos en seguridad alimentaria fue mejor, no lo fue, no fue mejor. O sea, tenemos los alimentos más seguros de la historia. Nunca hemos comido de forma más segura de la que comemos ahora, porque la parte buena que tiene la seguridad alimentaria es que aprendemos de cada uno de los fallos y está permitido equivocarse, pero no está permitido repetir el error. Entonces, con cada uno de los fallos que hemos tenido, hemos ido mejorando. Entonces, comemos más seguro que ayer, pero menos seguro que mañana. Mañana todavía lo haremos mucho mejor. Otra cosa es que a medida que ha crecido la seguridad alimentaria, la industria en la seguridad alimentaria también ha crecido a la hora de crear alimentos nuevos, de crear necesidades en la población, ha aumentado mucho el mercado, en los supermercados podemos encontrar alimentos de todo tipo. Entonces, claro, hemos crecido para lo bueno y hemos crecido para lo malo. Entonces, los alimentos seguros están siempre, no hay que tener miedo a la industria, a esa industria que no ha sido transparente nunca, porque no lo ha sido, pero no tenemos que tener miedo a esa seguridad, aunque sí que tenemos que ser responsables y tener ese puntito de escepticismo, de pensamiento crítico, ¿no? A la hora de ir al supermercado y no dejarnos llevar por absolutamente todo lo que vemos, porque hacemos y otras no. Sí, me han llamado la atención algunos ejemplos en tu libro. Por ejemplo, el tema de los batidos detox, que hace años que están tan de moda, y a ti eso no te convence tanto, ¿no? O sea, que no son tan detox, ¿no? Es que, ¿detox de qué? O sea, ¿de qué nos detoxifican exactamente? ¿De qué tipo de toxinas estamos hablando? Porque las toxinas que el cuerpo puede eliminar, las elimina el cuerpo por sí mismo. Para eso están los riñones, los pulmones, el hígado, o sea, las que tenemos ya, pues ya está, ya tenemos órganos que las eliminan. Y las que no, ningún batido las va a quitar. Entonces, un batido detox para mí es un castigo que no nos merecemos, que nos autoimponemos por habernos pasado un día, pero que no nos lo merecemos. O sea, tú te pasas un día y te vas a comer, yo qué sé, un croissant por la mañana y al día siguiente te castigas a ti mismo porque te odias y dices, me voy a comer un batido detox. Pero ¿qué batido detox ni qué nada? Tú cómete lo que te dé la gana ese día y al día siguiente vuelve a la senda del bien, que es a donde tenemos que volver, ¿no? A la senda de volver a comer de una forma saludable, pero no te autocastigues y te autoengañes atribuyéndole a un batido que encima van a ser calorías que las vas a consumir de una sola vez, que encima vas a tener hambre permanentemente y que no te está detoxificando nada. O sea, para mí, si tengo que poner un batido detox en el number one, pues se llamaría gazpacho, pero claro, no tiene tirón, porque el gazpacho lo comemos con muchísima frecuencia. Entonces, es lo más parecido a un batido detox, quitándole todas las tonterías que le ponemos a ese tipo de batidos y encima es un alimento saludable. Pues vamos a darle al gazpacho, pero no le atribuyamos cosas que no son.
Pero Gemma, alguien diría, comer caro, comer saludable es caro. Vamos a las góndolas y tenemos jamones a €1, que no son jamones, bueno, son el 60% de jamón, el resto vete a saber lo que es. Tienes alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso de que a veces ciertos alimentos saludables en comparación con otros que no lo son más caros? Sí, de eso no tengo ni... O sea, comer insano es... No tengo tan claro que comer saludable sea caro como que estoy convencidísima de que comer insano es barato. O sea, la diferencia es un pequeño matiz, pero es un matiz muy importante. La fruta es cara, la verdura es cara y una pizza te llena mucho momentáneamente y es muy barata. Entonces, comer mal sí que es muy barato. Y no sé si comer bien es excesivamente caro, pero sí que desde luego tenemos que centrarnos. Y fíjate, me voy a meter aquí en un tema que no hablo en el libro, pero como me meto en todos los charcos, se habla mucho de aumentar los impuestos a los productos insanos y yo creo que deberíamos conseguir un equilibrio entre cuánto aumentas el impuesto al producto insano y cuánto bajas el impuesto al producto sano. Porque claro. Lo que necesitamos es que todo el mundo tenga acceso a todo tipo de alimentos. Y los alimentos sanos, por ejemplo, y me voy a centrar exclusivamente en fruta, verdura, carne, o sea, que son alimentos perecederos, son caros porque se nos estropean. Y nosotros tenemos que tener en cuenta desde la industria cuánto tiempo nos va a durar ese alimento. Por eso puede ser a los 2 días una fruta que está picada, no me la va a comprar nadie en el supermercado. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio y desde las instituciones tienen que hacer como una promoción de alimentos saludables, bajándoles el precio, promocionando la industria o incluso al consumidor de alguna manera para que comer mal no salga tan barato, pero que comer no salga tan caro. Es muy interesante lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, políticamente es más rentable salir en la tele y decir, le hemos metido un sablazo a la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, como no se va a quejar y como realmente tampoco le van a desbalancear mucho las cuentas, tampoco se va a preocupar. Pero queda muy bien. Le hemos metido un impuestazo, una tasa a las Coca-Colas, a los refrescos por... Y desde luego está comprobado, si lo y miras... cuando voy a comprar otras frutas, no me lo... Ahí, claro, no le bajaste el impuesto a la Coca-Cola cero, que es la que uno quiere beber. Eso no lo has hecho, claro. Es que ese es el tema. Y está comprobado que esa subida de impuestos a los alimentos insanos se traducen en que tienen menos ventas. No pasa nada porque ya lo sacaré por otro sitio. O sea, que es que hay que tener algo muy claro, que es que la industria no va a perder dinero. No sabemos de dónde lo vamos a sacar. O sea, lo sacaré de hacerte un producto 0,0 y que tú creas que ese producto es más sano y no tenga impuesto porque es 0,0 y me lo compres. Entonces, perder no vamos a perder. Entonces, las medidas tienen que ser lógicas, proporcionales, y es que tiene que cubrir demasiados ámbitos. Tiene que ser formación, información, transparencia. Tenemos que incidir muy bien en el etiquetado de los alimentos y tenemos que dar acceso a los alimentos sanos sin que pensemos que son un drama, ¿no? O sea, la sociedad, no me digas que no, a mí me pasa, ¿no? Que asociamos a la felicidad, la alegría, el no sé qué, a comer de forma insana. Y si el niño se porta mal, le pones verduras por la noche. ¿Te has portado mal? Pues verduras. Y te quedas ahí hasta que te coman las verduras. Y entonces estamos asociando pues es un alimento que no es saludable, que encima es barato y que lo asociamos a algo bonito y algo bueno y estamos abandonando los alimentos que realmente son Bueno, pero es sanos. verdad que cuando uno se siente mal, cuando uno está un poco de bajón, pues no te vas a comer 1 kilo de zanahorias, te vas a comer 1 kilo de helado. Pues depende de lo que tengas. Yo siempre digo tengo muy arraigada en mi mente una frase de Julio Basulto que siempre dice, no lo compres que te lo comes. Entonces, para mí la clave es lo que tengas en tu casa. Mira, parece una tontada, porque es que, o sea, yo no sé si es que mi cabeza es súper simple o no sé, pero a veces las medidas más sencillas son las que realmente funcionan. Y parece muy poco cool decirle a alguien que lleve una lista de la compra al supermercado, pero es que realmente lo que necesitamos, ir al supermercado sin hambre y con una lista de la compra. Eso es fundamental. Vamos a ahorrar dinero, vamos a comprar solo lo que necesitamos y no vas a comprar alimentos superfluos, ¿no? Entonces, personalmente, cuando tengo hambre, o sea, cuando tengo sueño, como. Cuando estoy triste, como.
Cuando estoy contenta, como. Cuando estoy estresada, como. O sea, es que yo no lo puedo evitar. A mí me pasa eso, pero permanentemente. Entonces, si tengo un producto insano en mi casa, me lo voy a comer. Y si lo que tengo son manzanas, peras, zanahorias, pues mira, me llevarán los demonios y haré así, pero al final me como la manzana, la pera y la zanahoria, y los frutos secos y el pan integral. O sea, al final lo que tengas en casa sí que va a ser, bueno, pues importante para que puedas aguantar con tu buena nutrición, ¿no? Y tus buenos hábitos. Y si te vas a la calle y te compras algo insano, pues te lo has comprado. ¿Qué opinas del tema de la carne roja, que ahora está tan demonizada? Tú dedicas un apartado de carne cruda sí, carne cruda no. ¿A ti eso qué te parece? El otro día te cuento una anécdota. Una amiga me dice, llevaba años sin poder dormir, he dejado la carne, sufría insomnio, he dejado las carnes rojas y a partir de ahora duermo mejor. ¿Que comía carne roja por la noche? No lo sé, ¿eh? Es lo que me acaba, no sé, eran muy carnívoros, efectivamente eran muy carnívoros, pero me llama la atención. No sé si eso tenía que ver o no, pero en general, ¿qué opinas de la No lo carne sé. roja? Normalmente tendemos a justificar algo que nos ha pasado con lo que nos pilla más cerca, ¿no? Bueno, no le veo mucha relación, pero bueno, a lo mejor porque es un alimento más pesado y lo tomas por la noche, bueno, pues no lo sé. Desde luego, durante muchos años la carne ha sido un lujo, ¿no? Pues eso que decía mi abuela de volver a echar la carne otra vez en el caldo una vez y otra vez y otra vez, era un alimento de lujo. Entonces, cuando hemos empezado a disponer de carne con relativamente, bueno, pues a un precio bajo y totalmente disponible, yo creo que nuestra mente ha sido como, bueno, dale a la carne que no sabemos aquí cuándo va a faltar, ¿no? Entonces, comemos demasiada proteína para lo que realmente necesitamos. Hemos asociado a un segundo plato carne siempre. Claro. O sea, no nos planteamos un primer plato de pasta y un segundo plato de garbanzos, no. O sea, es un primer plato de lo que sea y un segundo plato de carne. Así estamos consumiendo más proteínas de las que necesitamos y bueno, pues que creo que hay que darle una oportunidad a otro tipo de proteínas que no sean exclusivamente de la carne, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres. En cuanto a los estudios, a ver, sí que es cierto que la OMS ha dicho que la carne roja podría tener una asociación con un aumento en el riesgo de cáncer colorectal. En la carne roja está menos claro que en la carne, por ejemplo, ultraprocesada. Ahí parece que el aumento del riesgo es mayor. Entonces, la carne roja deberíamos dejarla pues una vez, 2 por semana, y la carne ultraprocesada intentarla evitar siempre que podamos, ¿no? Un aumento del riesgo tampoco significa que nos vaya a pasar, o sea, no es que si comes carne ultraprocesada te va a pasar que tengas cáncer colorectal, sino que estás comprando papeletas. A lo mejor no tienes el boleto, pero te estás comprando papeletas. Entonces, sin dramas, pero teniendo en cuenta que tenemos más oportunidades y mucho más variedad de alimentos ahora para poder combinar y que no sea exclusivamente la carne. Claro. A mí, yo lo siento por los panaderos, pero el pan engorda. Claro que engorda. Todo lo que comes engorda, eso te lo digo yo. O sea, todo lo que metas en el cuerpo tiene calorías. Otra cosa es que esas calorías sean correctas o no sean correctas. Tú hablas de pan blanco y pan integral. ¿Y cómo afecta eso, por ejemplo, a la gente que es muy sensible a las harinas? Primero una cosa, el pan blanco y el pan integral engordan, o sea, en cuanto a calorías son las mismas, ¿eh? No Bien aclarado. quitemos de nuestra cabeza que el pan integral no engorda. Pues claro que engorda lo mismo que el pan normal, más o menos tiene las mismas calorías. Pero sí que es cierto que el pan integral tiene ciertos beneficios porque combinas toda la parte del grano, la parte del salvado, la parte del germen, la parte del endospermo, que es la única que se conserva en el pan blanco, y bueno, pues tiene ciertas ventajas como la fibra. Entonces, en el resto, el pan blanco y el pan integral son iguales, pero claro, cuando miras ese extra de fibra del salvado y del germen, pues oye, sí que tiene ciertas ventajas. En cuanto a lo demás, nada. Y en cuanto a la gente con las harinas, es verdad que dependiendo del tipo de persona le puede sentar peor una harina refinada que una harina de pan integral. Del mismo modo te digo que mucha gente que la harina de pan integral le sienta pesado y se encuentra peor comiendo pan integral. Me parece que como es un producto completamente
que no es crítico, que no es fundamental en tu día a día. Si quieres comer un poco de pan y te parece bien el pan integral, prioriza el pan integral. Si no te sienta bien, come pan normal y ya está. Lo que no podemos hacer es engañarnos y hacernos trampas al solitario, ¿eh? Y comer... Yo me las hago todo el tiempo. A ver. ¿Qué? Yo me las hago todo el tiempo, las trampas al solitario. Pues no nos hagamos trampas al solitario, porque entonces ahí sí que la estamos liando. Es como cuando comemos un alimento light. No, es que me voy a comer me voy a poner este croissant con mermelada light. Y así me he hecho el doble. No, o sea, light solo es un 30% menos de uno de los componentes, o sea, ni siquiera es la mitad, o sea, no te puedes echar el doble. Si te vas a comer un croissant con mantequilla y mermelada, pues ponte mantequilla y mermelada, un poquito de cada cosa y ya está, porque lo demás es engañarnos. Y con el pan igual, te coges el pan rústico, con cereales, que es marrón, que tiene masa madre, que no sé qué, y que no miras en el etiquetado y compruebas que todas las etiquetas que tienes son refinadas. Y entonces te crees que estás comiendo un pan que es mucho más saludable que un pan blanco o que un pan integral normal y no, lo único que has hecho es pagar mucho dinero por un pan que no tiene la ventaja. Y lo del gluten, le dedicas un apartado también al tema del gluten. Yo creo que la gente ha entendido que todo lo que tenga gluten ahora es malo, ¿no? Sí, pero porque mucha gente dice, es que me he quitado el gluten y me he quedado monísima. Y no, lo que pasa es que te has quitado los bollos, las galletas, el pan, o sea, te has quitado cosas que son insanas, que además tienen gluten. Mira, con el gluten nos pasa, y en la industria alimentaria nos pasa un montón. Tú solo verás, de los 14 alergenos que tenemos de declaración obligatoria, solo 2 son los que se ven más en los etiquetados, que es sin gluten y sin lactosa. ¿Por qué? Pues porque son los 2 con los que tenemos más dudas. ¿Qué sabemos del gluten? Si es que sabemos poquísimo, se acaba casi de conocer, tenemos a muchísima gente a la que no se le diagnostica, mucha gente que no sabemos cuál es el problema realmente que tiene, cómo le afecta, qué cantidad. Con la lactosa igual, a unos les afecta mucho, a otros menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues frente al miedo, la industria alimentaria lo que hace es aprovecharse y lo que dice es, bueno, tú no te preocupes por el gluten, que yo a todos los alimentos que no tengan gluten le voy a poner que no tiene gluten, para que así me pagues lo que me tengas que pagar por tu tranquilidad. Y lo que estamos haciendo es hacerle un lío al consumidor diciéndole que un queso que tiene leche, sal, cuajo y fermentos lácticos no tiene gluten porque nunca lo ha tenido. Como cuando ponían no tiene colesterol, ¿te acuerdas? Hace años. Efectivamente, es que Era hemos ido falso. pasando, o sea, tú dime cuál es tu miedo, que yo tengo una solución para cada miedo que tengas. Ahora me lo vas a pagar, ¿eh? Pero yo tengo una solución para cada miedo. Antes, joder, yo veía en el pan de molde sin colesterol, pero ¿cuándo ha tenido el pan colesterol? ¿Qué le echas al pan? No le eches cosas que no son, la harina no... Claro. Entonces lo hemos hecho a lo largo de los tiempos, nos hemos ido adaptando y ahora igual, ¿eh? ¿Qué tienes miedo a la sal? ¿De esto al azúcar? Bueno, no te preocupes, que yo te hago el cero. Te pongo un poco de edulcorante y ya está, y tú me lo pagas. ¿A qué tienes miedo? Pues para cada miedo tuyo que tengas, yo tengo un producto. ¿Qué tienes para decirle a todos aquellos en la juventud, sobre todo, que hay tanto miedo, como tú dices, hay miedo? Por ejemplo, alimentos transgénicos, alimentos... muchos se están pasando de los vegetarianos, se están pasando a los veganos y demás. Tú lo comentas en el libro. ¿Qué tienes para decirles a esos jóvenes que tienen pánico a la hora de ponerse un becado? Porque dicen, esto lo hicieron con a un cerdito al cual lo mataron de forma inhumana o cruel en un matadero, al otro le mezclaron unos genes y el arroz que estamos comiendo es absolutamente tóxico. ¿Qué tienes para decirle a todos ellos? Pues que hay que leer más, hay que informarse más y hay que pensar que quizá es una de las cosas más difíciles que se le puede decir a alguien y mucho más difícil de aplicar, que es busca información contraria a tus creencias, porque nosotros tenemos normalmente un sesgo de confirmación, ¿no? O sea, yo sé que la carne no tiene antibióticos, por ejemplo, ¿no? Lo sé porque trabajo en la industria alimentaria y sabemos cuáles son las normativas y sé que la carne no tiene antibióticos. Entonces, toda la documentación que yo voy a buscar va a ser para confirmar lo que yo ya sé. Pero si tú crees que la carne tiene antibióticos, vas a buscar información y la vas a encontrar, porque en Internet puedes encontrar absolutamente todo lo que quieras. La vas a encontrar que confirme tu teoría. Entonces, me parece muy importante hacer ese esfuerzo de buscar información contraria a la tuya, contraria a tus creencias, a ver qué pasa, solo por ver qué pasa. Los transgénicos llevo 20 años
No, llevo 10 años, que no soy tan mayor, llevo 10 años diciendo que llevan 20 años siendo seguros. O sea, llevan 30 años ya los transgénicos demostrando que no tienen ningún problema. De hecho, para mí el futuro pasa por los transgénicos. El futuro para la mejora del medio ambiente pasa por los transgénicos, porque son productos que tienen mucha mejor producción en menos suelo, conseguimos más producción con menos agua y con menos fitosanitarios. O sea que para mí realmente la revolución no pasa por dejo de, yo qué sé, pues no sé decirte, ¿no? O sea, mira, yo te lo digo yo por ti. Mira, yo que tengo más años que tú, ya había leído autores que decían que gracias a eso, por ejemplo, la revolución verde en países muy pobres, como pueden ser la India, se hizo gracias a los transgénicos. Es decir, hay gente, o sea, se ha matado el hambre a muchísima gente gracias a los transgénicos. O sea, yo en ese sentido lo tengo muy claro, pero me parece que hay una campaña contra los transgénicos que es... pero es una desinformación brutal, porque es que una de las cosas que dicen es que a ver si te va a pasar algo con los genes. A ver, o sea, ¿tú comes vaca y te salen cuernos? ¿A que no? Pues lo mismo. O sea, ¿por qué te va a pasar un gen de un tomate que le hayas puesto a un tomate? A día de hoy no tenemos, en Europa no tenemos, se acaba de aprobar un salmón transgénico, pero no es habitual encontrarnos, salvo en productos que vengan de otros países. En Europa no tenemos transgénicos. Ojalá los tuviéramos. Dice la gente, los tomates no saben como los de antes porque son transgénicos. Amigo, no es por eso, es porque los cogeremos fuera de temporada, porque queremos tomates baratos, porque queremos chorrocientas especies de tomate y porque los metemos en la nevera, que tenemos una manía de meter el tomate en la nevera, que el tomate tiene que estar fuera, que dentro de la nevera pierde sabor. Entonces lo achacamos todo, o sea, todo lo malo que nos haya pasado es a la industria que nos quiere engañar, en vez de pensar en... Yo siempre digo que tenemos el imperio del bien y el imperio del mal. Y el imperio del bien, que es la industria alimentaria que hace las cosas bien, facilita una buena alimentación en el estilo y en el ritmo de vida que tenemos actualmente. O sea, mi casa está llena de productos ultracongelados y de botes de legumbres, porque a mí todo el día se me olvida todas las veces poner los garbanzos a remojo. ¿Y qué le vamos a hacer? Se me olvida y soy así. Pues tengo botes de conservas y fenomenal. Y eso es el imperio del bien y para eso sí que hay que aprovecharse de la industria alimentaria, no tenerle miedo, ¿no? Sino saber aprovechar las cosas buenas. Pues es un placer hablar con alguien que no viene aquí a demonizar, a decir que se acerca el apocalipsis, que no vayamos al supermercado a comer, que planteemos las lechugas aquí en el balcón. Eso ya lo hemos intentado y no funciona. O sea, ya lo de cada uno con su huerto ya no funciona. Ya volverán. Aquí en Madrid tuvimos una alcaldesa que nos mandaba a plantar lechugas en las terrazas, ¿eh? Así que... Esperemos que no vuelva. Gemma del Caño, hay que leer este libro. Ya no comemos como antes, y menos mal. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Millones de gracias, un placer enorme. Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del Gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra.